La cruz y la gracia. Lección de redes de discipulado del 29 de marzo al 4 de abril 2026. Lucas capítulo 23, versos del 49 al 53. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. En la época en la que se produjo la muerte de Jesús, la cruz era un símbolo de oprobio, condenación y muerte. Para las personas sensibles, la cruz despertaba sentimientos de compasión y lástima. En el caso de Jesús, se le añadieron expresiones de burla y escarnio, tales como: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. El ver a Jesús crucificado nos mueve a meditar en la gracia que proviene de la cruz. Veamos a 3 personajes de la crucifixión que nos muestran debidamente la gracia divina por medio de la cruz. Barrabás, la gracia que sustituye. Lucas capítulo 23, versos del 6 al 18. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno, de aquellos de que le acusáis. Ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. La primera respuesta del gobernador romano, Poncio Pilato, ante la solicitud de los líderes judíos que pedían la crucifixión de Jesús fue: Lucas capítulo 23, verso 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pilato tenía tantos argumentos como fundamento jurídico para soltar a Jesús. Según el criterio de Pilato, Jesús no había cometido ningún delito. La acusación de que Jesús se había proclamado rey no constituía delito en la restricción penal romana. Jesús no había robado, ni cometido asesinato, ni provocado rebelión, ni siquiera había violado la ley fiscal, por cuanto ya había dicho públicamente: dad al César lo que es del César. Pilato discernió que Jesús había sido entregado por envidia, llegado el momento del veredicto final, diciendo que en la fiesta era costumbre que el gobernador romano de Judea soltase a un preso. Pilato propone soltar a Jesús por cuanto lo encuentra inocente de todo cargo. Sin embargo, la multitud, persuadida por los principales sacerdotes, reclama la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Llama la atención el significado del nombre Barrabás, mismo que significa hijo del Padre. En arameo, bar es hijo, en tanto que Abba es padre. Barrabás es el hijo del Padre. Empero,
Este Barrabás era un hijo descarriado. De este personaje que aparece en los 4 evangelios, se dice que era ladrón, sedicioso, insurrecto, rebelde, malhechor y homicida. Barrabás estaba muy lejos de ser un digno hijo del Padre. Jesús tomó el lugar de Barrabás. El inocente aceptó el castigo del culpable. Jesús aceptó la condena, recibió la sentencia, cargó la cruz de Barrabás, fue crucificado en ella, en lugar del homicida, sedicioso y ladrón. Jesús fue abandonado por el Padre para que todos los hijos, rebeldes y descarriados, tengamos la oportunidad de volver a conectarnos con nuestro Padre Celestial. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versos del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La gracia de la cruz se manifiesta en la restitución. Todos somos Barrabás. Todos nos hemos separado voluntariamente de nuestro Padre por nuestro pecado. Todos también, por la gracia de Dios, podemos volver a ser restituidos a la paternidad divina. La gracia de la cruz se manifiesta en el ofrecimiento gratuito de salvación. Barrabás no hizo nada para merecer la bondad de Jesús. Jesús tomó el lugar de Barrabás, sencillamente porque nos ama. La gracia fluye desde la cruz mostrándonos la persona y el camino de la restitución. Jesús no solamente nos sustituye en el lugar de nuestro castigo, sino que también nos restituye a la relación perdida. Como decía el himnólogo, fue clavado en la cruz por mí. El malhechor arrepentido, la gracia que promete las promesas de la gracia. Jesús fue clavado en la cruz donde debió haber sido clavado Barrabás. Al lado de Jesús colocaron en sendas cruces a 2 malhechores. El relato de los evangelios nos dice que a Jesús le injuriaban, le maldecían y le escarnecían, mientras se burlaban de él. Incluso los 2 condenados al lado de Jesús lo injuriaban. Mateo capítulo 27, verso 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Sin embargo, algo sucedió en uno de los 2 malhechores, que cambió la perspectiva de lo que estaba sucediendo y el reconocimiento de lo que sus ojos y su corazón estaban presenciando. La Escritura dice que mientras Jesús era clavado, guardó silencio, no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero. Mientras los compañeros de la cruz injuriaban a Jesús por angustia, frustración, dolor o por la expresión de lo que había en sus corazones, Jesús en cambio guardaba silencio. Transcurrido algún tiempo, Jesús exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La actitud y las palabras de Jesús comenzaron a producir un efecto espiritual en uno de los malhechores. En lugar de responder a las burlas e injurias del público y de sus compañeros, crucificados a su lado, Jesús, después de guardar silencio, elevó una oración a su Padre. Esta oración tocó lo más íntimo del alma de uno de los crucificados. Este malhechor reconoció su condición y también elevó su propia oración. Veamos la reacción del malhechor ante las injurias del otro crucificado. Lucas capítulo 23, versos del 39 al 41. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo.
Luego de reprender a su compañero de cruz, el malhechor se dirigió a Jesús. Lucas capítulo 23, verso 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La referencia a este momento de la crucifixión concluye con la promesa de Jesús. Lucas capítulo 23, verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué extraordinaria promesa! La promesa de Jesús fue una promesa de seguridad. De cierto te digo, la promesa de Jesús fue una promesa actual, hoy. La promesa de Jesús fue una promesa de relación. Estarás conmigo. La promesa de Jesús fue una promesa para la eternidad, en el paraíso. La promesa de Jesús fue una promesa de esperanza. Jesús no prometió librar al ladrón de la muerte en la cruz, pero sí le prometió la vida eterna. Todo lo que el ladrón hizo para recibir esta promesa fue pronunciar una oración desde la cruz. La gracia siempre responderá a una oración sincera, fundamentada en la palabra de Dios. La oración del malhechor demostraba la aceptación del condenado sobre el carácter mesiánico de Jesús y su calidad de rey. La gracia de la cruz produjo tal convicción en este ladrón que aunque él fue testigo presente y sensorial de la muerte de Jesús, no volvió atrás en la transformación experimentada cuando había sido crucificado. Es un hecho digno de anotar que Jesús murió primero que los dos malhechores, por cuanto no fue necesario que el soldado romano le quebrara las piernas, pues había evidencia fácilmente perceptible de que ya Jesús había muerto. No obstante, a los malhechores crucificados a ambos lados de Jesús, incluido el arrepentido, les fue necesario provocarle la muerte. Esto nos indica que ambos escucharon a Jesús decir: Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús murió antes que sus compañeros del Gólgota. La gracia de la cruz nos indica que hay promesas para cada circunstancia de la vida. El ladrón sabía que moriría indefectiblemente. La promesa recibida fue más poderosa que el poder de la muerte. La gracia de la cruz nos indica que hay promesas para toda oración bíblica. El ladrón suplicó por un recuerdo en la eternidad. La gracia le otorgó una seguridad que lo llevó a experimentar la vida eterna desde la cruz. Todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. El triunfo de Jesús sobre la muerte garantiza el cumplimiento de todas sus promesas. Amén. El centurión de la cruz, la gracia que glorifica a Dios. Lucas capítulo 23, verso 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Puede haber gloria en algo tan trágico como la cruz? Los evangelios registran sucesos concomitantes a la crucifixión de Jesús. Mateo, por ejemplo, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mateo capítulo 27, versos 45, 50 al 52. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos capítulo 15, versos del 37 al 39. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas capítulo 23, verso 46.
Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan capítulo 19, versos 32 al 34. Nos referimos al mismo centurión que dirigió la crucifixión de Jesús. Este oficial romano indicó el sitio donde se levantó la cruz de Jesús, también las cruces de los otros dos sentenciados. Ese centurión había dado las órdenes a los soldados a su cargo e impuso la ley y la autoridad del Imperio Romano. En la crucifixión mantuvo el orden dentro del espectáculo y las reacciones de la multitud y permaneció junto a la cruz hasta el último momento. Por su cargo, este oficial del ejército romano debería reunir una serie de cualidades reconocidas por las autoridades del imperio, que lo capacitaban para el ejercicio de su especial cargo, al estar al frente de 100 miembros de la tropa. Este centurión era un pagano e idólatra, ignorante de las Escrituras, como cualquier soldado romano. No obstante, la actitud y las expresiones de Jesús en la cruz, así como lo que sucedió cuando Jesús murió, le produjeron una profunda convicción. Verdaderamente, este hombre era justo. A diferencia de Barrabás y de los dos malhechores, este centurión desconocía las Escrituras, los ritos del templo y las prácticas religiosas judías. Estos detalles hacen más impactante ver un pagano dando gloria a Dios. La gracia de la cruz glorifica a Dios de una manera personal. Así ocurrió con el centurión. La gracia de la cruz glorifica a Dios cuando un pecador tan alejado de Dios como este centurión reconoce a Jesús. El centurión era parte del marco del castigo de Jesús, pero terminó dando gloria a Dios. La gracia de la cruz se revela en el área donde te encuentras. En términos laborales, este centurión sencillamente cumplía las responsabilidades de su trabajo. El centurión cumplía su deber. En el cumplimiento de sus labores, la gracia se reveló a su corazón. La gracia de la cruz se revela en cualquier ambiente. En la cruz no había cánticos, ni alabanzas, ni adoración, ni predicación. El ambiente de la cruz era de injurias, burlas, maldiciones, escarnio, rechazo y muerte. Nadie le predicó. En la manera como nosotros concebimos la predicación, al centurión la gracia le alcanzó por las evidencias perceptibles que Dios no ha dejado a su Hijo sin evidencia. Romanos capítulo 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La gracia nos conduce a ver la obra de Dios, aún en medio de lo negativo. La gracia presenta lo positivo en la más terrible crudeza de lo negativo. La gracia da gloria a Dios públicamente. El centurión no guardó en su corazón lo que había recibido. El centurión exclamó ante el público que había propuesto la crucifixión del Señor, que Jesús es. Meditar en la gracia de la cruz no se circunscribe a los pensamientos expresados en esta lección. Hay mucho más. Lo cierto es que la crucifixión de Jesús es la manifestación suprema del amor de Dios. La gracia llevó a Jesús a tomar nuestro lugar para restaurar nuestra relación con el Padre nuestro. La gracia llena de fe y esperanza, retornándonos a las promesas del Señor. La gracia glorifica a Dios por medio de nosotros.